Oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el Dios vivo, el Dios que llama, el Dios que unge y que envía, hoy nos presentamos como tus hijos y siervos, hijas y siervas, reunidos para formarnos como predicadores de tu palabra viva, para anunciar a Cristo con poder, fidelidad y valentía. Te pedimos, Señor, que en esta noche y en este curso tomes autoridad plena sobre nuestras mentes, corazones y voluntades. Queremos rendirte todo nuestro ser y declarar que tú eres el Señor, el único digno de recibir gloria, alabanza y adoración. Hoy invocamos tu presencia y protección. Espíritu Santo, fuego del cielo, defensor del alma, aliento del predicador, ven ahora sobre nosotros y llénanos con tus dones, especialmente con sabiduría, entendimiento, ciencia y fortaleza. Desciende con poder sobre este lugar, sobre cada uno de nosotros y purifica todo lo que no viene de ti. Envía, Señor, a tus santos ángeles, San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, para que nos asistan, nos protejan y luchen en esta batalla espiritual. Que San Miguel Arcángel, con su espada de fuego, expulse y encadene todo espíritu contrario a tu reino. Revestidos con la armadura espiritual, Señor Jesús, ayúdanos a vivir la verdad como cinturón, a ser justos con los demás y conmigo mismo, a calzar nuestros pies con el ardor del Evangelio de la paz. Acrecienta nuestra fe, con el cual apagaremos todos los dardos del maligno, que nuestra mente esté cubierta con el casco de la salvación, y que tu espada viva del Espíritu Santo, que es tu palabra viva y eficaz, pueda leerla y hacerla vida. Oración de renuncia. En tu nombre, Señor Jesús, renunciamos a toda confusión, desánimo, pereza espiritual, división y orgullo. Atamos y anulamos toda influencia del maligno sobre este curso, sobre nosotros los participantes, sobre los futuros predicadores, sobre nuestras familias y entornos. Declaramos que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, porque somos tuyos, consagrados a ti y escondidos en tu costado herido. Profecía y autoridad en Cristo. Proclamamos que este será un curso de avivamiento espiritual, donde nuestros corazones serán encendidos por la llama de tu amor. Nos declaramos terreno fértil, donde se sembrará tu palabra con poder y germinarán vocaciones, ministerios, conversiones y liberaciones. Creemos, Señor, que tu gracia es más fuerte que nuestras debilidades y que nos enviarás respaldados como testigos valientes, ungidos por tu Espíritu, para anunciar que Jesús vive, reina y volverá glorioso. Intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María y los santos. Santa María, Reina de los Apóstoles y Madre nuestra, cúbrenos con tu manto sagrado. Intercede por nosotros como en Pentecostés. Ruega por cada futuro predicador, por cada servidor, por cada estudiante. Santo hermano Pedro de San José de Betancur, San Ignacio de Antioquía y San Juan Pablo II, rueguen por nosotros para conocer mejor nuestra Iglesia. Santos y santas de Dios, intercedan por este curso. Padre eterno, recibe esta oración y síguenos protegiendo del maligno. Que todo lo que se diga y se enseñe en este curso sea para tu honra y tu gloria. Que se levanten predicadores
que no teman al mundo, sino que teman perderte a ti. Que se anuncie a Cristo crucificado y resucitado con amor, convicción y verdad. Todo lo consagramos a ti, oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María. Amén, amén y amén. Retiro de sanación interior para damas. La comunidad católica Senderos de Vida te invita a su retiro de sanación interior. Día domingo 21 de junio del presente año. Lugar sede de nuestra comunidad, 12 Avenida 617, Zona 6, Guatemala, capital. La ofrenda será de 50 quetzales. Traer almuerzo. Recuerda, Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades. Salmo 103:3. Estaremos iniciando a las 8 en punto de la mañana, finalizando a las 16:30. Y trae un invitado. Inscripciones e información al 58 33 87 98 con la hermana Yanet de Quintana. Serán bienvenidas. Dios les bendiga. Ánimo. Prédica y alabanza, hermano Juan Francisco Quintana, predicador y alabador católico. Así que ya saben, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Estamos próximos al retiro para damas de sanación y liberación. Si aún no se ha inscrito, pues este es el momento. Recuerde abrir tu cámara para que podamos nosotros pues estar ahí conectados, ¿sí? Y poder estarnos escuchando, estarnos viendo. Y el día de hoy pues vamos a estudiar este tema que nos va a ayudar bastante, porque hoy precisamente yo platicaba con una hermana. No es fuerza predicar muchas veces para hablar de Dios. O sea, me explico. Muchas veces nosotros tenemos que ir a algún lado, a algún lugar, a hablar con alguien, y puede estar en crisis, en duelo, enfermedad o en la cárcel, o una persona que está pasando por situación de pobreza extrema. Entonces, ahí tenemos que saber cómo hablarle a estas personas. O sea, no vamos a hacer un retiro para pobres, ¿va ustedes? Por ejemplo, ¿va? Y aunque sí se puede ver un momento en que nos inviten a hablar. Por ejemplo, a mí me tocó en algún momento, había una persona que daba desayunos a indigentes, y él sintió en su corazón que hubiera alabanza y un mensaje para que no solo fuera la comidita. Y pues estuvimos predicándoles a ellos, estuvimos cantando para la gloria de Dios, y sí se llevó el mensaje en ese momento. Entonces, hoy el tema precisamente habla de esto. Solo contarle a los que se conectan más temprano que hoy pues hoy sí no pudimos, a pesar de que siempre lo hacemos. Hoy no pudimos conectarnos antes para poner música y el Santo Rosario como es normal. Ahí, hermana Silvia, gracias porque nos puso un mensaje preguntando si hoy no iba a haber alabanza. Entonces, hoy no hubo, pero siempre hay, ¿verdad? Estamos 45 minutos antes para que usted medite, ore. Empezamos con el Santo Rosario para que también nuestra madrecita reciba honor a quien honor merece. Hoy pues, como les digo, hoy empezamos en punto ya con la enseñanza, solo un cantito ahí que nos deja un gran mensaje, escuchamos antes, y medítenlo bien ahí en el video de YouTube, vuelva a escucharlo, medítenlo muy bien. Y a propósito, hoy estuve subiendo al YouTube una serie de cantos que sirven para meditar, sirven para que
podamos nosotros entrar en un poquito más de profundidad en lo espiritual. El tema de hoy, como les decía, se llama predicaciones en situaciones especiales. Este tema pues va a buscar que nosotros nos adaptemos y seamos sensibles, ¿verdad? En contextos diversos, en situaciones diversas. Puede ser una crisis, repito, duelo, una enfermedad, cárcel, pobreza, etc. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es capacitar al predicador para anunciar la palabra de Dios con misericordia. Ahí lo puse a un lado, misericordia y esperanza en circunstancias humanas difíciles, siendo luz en la oscuridad y consuelo para los afligidos. Recordemos allá en el libro de Job, en el capítulo 1, Satanás le pide permiso a Dios para zarandear a Job, ¿verdad? Y el Señor le da permiso, a pesar de que el libro de Job inicia cuando Dios le dice a Satanás: ya viste a mi siervo Job, ¿verdad? Él es fiel. Y el diablo le dice: ¿cómo no va a ser fiel? Si lo bendice, le falta nada, el hombre más rico, etcétera. Usted lo puede leer ahí en el capítulo 1. Pero luego el Señor le da permiso al demonio. Y el demonio pues se aleja y empieza a hacer su trabajo, hay que hacer estragos. Pero ahí aparecen 3 personajes, amigos de Job, que primero se sientan a un lado como acompañándolo, ¿verdad? En su dolor, pero luego abren la boca y empiezan a hablar y a decir lo que no era, ¿verdad? Empiezan a decirle: ¿no será que estás en algún pecado? ¿O no será que...? O sea, están hablando completamente equivocados, ¿verdad? Nosotros, pues claro, ya leímos la historia y sabemos que realmente no era eso. Pero ¿cuántas veces a nosotros nos puede pasar algo parecido, ¿verdad? Vemos a una persona en crisis, vemos a una persona pues en duelo, en enfermedad, en la cárcel o en pobreza, y tal vez las palabras que vamos a expresar no son de misericordia, no son de consuelo. Por ejemplo, en un duelo, póngale, se murió la mamá, y en lugar de irlos a animar, irles a decir... De repente hay personas que dicen: es que usted hubiera aprovechado a su mamá cuando estaba viva, ¿no? Que ahora, ¿para qué la está llorando? Mire, su mamá ya... o sea, esas palabras, en lugar de animar, más vale quedarse callado, ¿verdad? O en medio de una crisis, imagínese usted una persona estar ahí regañando: es que no se acercan a Dios, ustedes no buscan a Dios, por eso, y etcétera. Y así, cada uno, ¿verdad? Está en la cárcel, imagínese. Que no se le puede decir a una persona que está en la cárcel, ¿verdad? Ya viste, esto es lo que sembraste, esto es lo que cosechaste, y ahora... Y en la pobreza lo mismo, a veces pasa así: mira, es que yo pienso que vos estés descuidado, sos un haragán, vos deberías de... O sea, este estudio de hoy lo que está buscando es que nos adaptemos con sensibilidad y misericordia a las diferentes situaciones que le puedan estar pasando a una persona. Y para eso, lógicamente, necesitamos que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros ese don de ciencia, que es tan importante, poder discernir, poder profundizar lo que pasa en la vida de cada persona. Porque mira, hermano, todos pecamos muchas veces de querernos la llevar, de saberlo todo, y a veces hablamos lo que no debemos de hablar. Entonces, hoy el tema yo lo veo, bueno, como todos los temas que aquí damos en nuestra escuela son importantes, pero este tema yo lo veo muy interesante, porque es un tema que nos va a ayudar a comprender aquellas necesidades que hay en las personas, ¿verdad? En su contenido, repito, es entender las situaciones especiales, contenido principal. Hay situaciones especiales que implican contexto de sufrimiento, contexto de exclusión o de crisis. Ejemplo: hospital, prisiones, en una funeraria, comunidades en pobreza extrema, desastres naturales, etcétera. El predicador entonces debe ser pastor cercano y sensible, lleno de compasión y lleno de misericordia, ¿verdad?
hablar con palabras de amor. Allá San Pablo en 1 Corintios 13:1 en adelante nos viene a hablar de esto, que de nada sirve que nosotros, dicho en español, ¿verdad? Ya parafraseando, diríamos, San Pablo nos dice que de nada nos sirve conocer, predicar, cantar, etcétera, etcétera, si no hay amor en lo que hacemos. ¿Verdad? De nada sirve que nosotros pues, seamos personas muy conocedoras de los temas de Dios, ¿verdad? Porque ahí mismo San Pablo dice entender el lenguaje de los ángeles, hablar el lenguaje de los ángeles, interpretar, etcétera. De nada nos sirve. Y me impacta mucho la parte donde dice, aún si dieras tu cuerpo a quemar, dice, imagínate. Pero si no es por amor, de nada sirve. Y ahí lo refleja, lo pone como un ejemplo de una campana, pues, que solo hace bulla, pero está vacía por dentro. Claro, la campana en sí tiene una utilidad, todos lo sabemos, pero el ejemplo que San Pablo pone ahí es que hace tanta bulla, pero realmente no está haciendo nada, está vacío por dentro, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es muy importante que nosotros comprendamos en esta noche, mis amados hermanos y hermanas, de que nosotros como predicadores de la palabra de Dios, como predicadores del poder de Dios, porque eso es lo que predicamos, el poder y el amor, la misericordia de Dios, podamos entender que cómo manifestar su mensaje en situaciones especiales, porque no es lo mismo ir a dar un mensaje a una boda, por ejemplo, ¿verdad? Que de hecho hay algarabía, que a un funeral. Fíjense que a mí yo les he dicho mucho a ustedes que a mí me gusta más, no porque me duele el dolor ajeno, sino porque creo que es donde más se abre el corazón. Me gusta más predicar en un funeral que en una fiesta, ¿verdad? Porque yo estuve en una boda que, híjole, me dejó una gran experiencia para el ministerio, ¿verdad? Fíjense ustedes de que primero era en Chiquimulía, me tuve que ir hasta allá. Yo estoy aquí en la capital, me tuve que ir hasta Chiquimulía. Segundo, hicieron dos bandos, imagínense usted, ¿verdad? Fuimos a la misa, no recuerdo si canté la misa, pero bueno, yo creo que sí. Canté la misa, todo muy bien. Pero luego llegamos al lugar donde iba a ser la reunión y pusieron de un lado, de hecho estaba bajo techo esa parte, pusieron era discoteca, pusieron la discoteca y del otro lado me dijeron, aquí puede ponerse usted. Entonces ahí puse mis bocinas, mi micrófono. Y entonces mire qué incómodo, fíjese, porque sonaba la discoteca y todo el mundo se levantaba a bailar, ¿va? Ahí a estar bailando y tomando y toda la cosa. Y luego decían, bueno, ahora vamos a descansar un rato con la discoteca y si alguien quiere oír la palabra de Dios, pues de este lado. Y mire, era interesante ver cómo la gente pues se quedaba en sus lugares descansando después de haber bailado y todo. Y 2, 3 personas llegaban ahí al lado donde estaba. Claro, al final del mensaje lo oían todo, ¿verdad? Porque la discoteca pues dejaba de funcionar. Pero se sentía bien incómodo, parecía como que el momento de la palabra era un descansito para la discoteca, va usted y ahí que siga la fiesta. Es bien incómodo y encima de eso nos tocó una experiencia tremenda porque llegó la hora terminó todo el mundo se fue y yo le digo, disculpe, ¿dónde nos vamos a quedar a dormir? Ah, ¿ustedes se van a quedar a dormir aquí? Dije, sí, eso fue lo que acordamos. La persona que me invitó no llegó, no estaba. Entonces solo me pidió favor, ¿verdad? Y entonces no había con quién hablar. Yo no conocía así no conocía a nadie. Y fíjense ustedes de que, bueno, déjenme ver, vamos a ver qué le arreglamos por ahí, me dijo. Y yo iba con mi esposa y con mis 4 hijos, íbamos en una camioneta, una Chevy Van que yo tenía en ese tiempo, que de hecho estaba alfombradita por dentro. Y qué interesante porque al fin nos llegaron a avisar, mire, vénganse acá. Y nos dieron un cuarto
Y cuando mi esposa, porque ella tiene la costumbre siempre de sacudir las cubrecamas, las colchas, cuando ella levanta la colcha, mi hermano, un alacrán, mira ahí con la cola ya lista para picar, ¿verdad? Y pega el grito mi esposa y todo, y no, yo no me quedo aquí. Y mira, hermanos, terminamos durmiendo todos incómodos. Claro, nuestros niños no, porque ellos se acostaron en la camioneta, pero mi esposa y yo sentados en un sillón. Ahí terminamos pues el resto de lo que faltaba, durmiendo. Ya a las 7 de la mañana que despertamos y medio me despabilé, agarramos camino de regreso. Pero ¿por qué le cuento todo esto? Por dos cosas, ¿verdad? Una, el mensaje que se puede dar en ese momento es no muy bien recibido, por decirlo así, a pesar de que cuando yo he podido predicar en alguna actividad donde solo Dios es invitado, porque aquí pues era una invitación para el mundo y una invitación para Dios, ¿verdad? Y allá mismo en Santiago nos dice que se hace enemigo del mundo, amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. O sea, no pueden estar las dos situaciones juntas. Pero a veces sí me ha tocado predicar en alguna actividad de 15 años, en una boda, donde sí, realmente pues solo es una asamblea y todo, y es diferente. Pero no se puede dar un mensaje en una fiesta de este tipo como en un funeral, por ejemplo, ¿verdad? En un funeral debe de variar. Entonces es muy importante que nosotros hoy comprendamos que el Señor nos va a llamar a contextos especiales, ¿verdad? A temas especiales, a lugares especiales donde puede ser que haya sufrimiento, donde puede ser que haya exclusión, rechazo, abandono, etcétera, o crisis, ¿verdad? Entonces ponemos aquí los ejemplos de un hospital, prisiones, funerales, comunidades en pobreza extrema, lugares donde han habido desastres naturales. Y nosotros como predicadores debemos de ser pastores, debemos de estar cercanos a ellos, sensibles, ¿verdad? Pastores en el sentido de que los vamos a ayudar a caminar, vamos a ayudar para que ellos logren encontrar otra vez ese motivo de vida, ¿verdad? Segundo, la característica de la predicación en estos contextos. Tiene que ser un lenguaje sencillo y consolador. Un enfoque en la esperanza, en la misericordia y en la presencia amorosa de Dios. Recuérdese que estamos hablando, voy a regresar en esa parte para poder comprender eso. Estamos hablando de que son momentos prácticamente de sufrimiento, porque estamos hablando de crisis, estamos hablando de duelo, estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de cárcel y estamos hablando de pobreza extrema. Por eso es que el tema entonces nos va a venir a decir que las características de la predicación en estos contextos tienen que ser lenguaje sencillo, claro y consolador. Enfocando en el tema la esperanza, la misericordia de Dios derramada sobre cada uno de nosotros y su presencia, porque la presencia de Dios va de la mano con la misericordia. Entonces, la misericordia y la presencia amorosa de Dios en medio de lo que se está viviendo. Y ser escucha. Recuérdese que anteriormente en otros temas hablamos de que el predicador debe también aprender a escuchar, no solo hablar. Van a haber momentos en que necesitamos escuchar a las personas. Y entonces tenemos que estar con una escucha activa de las necesidades reales, de lo que realmente está pasando. No podemos hablar por hablar o ponernos a dar consejos, ¿verdad? Si realmente no conocemos la situación. Respetar el dolor, respetar las circunstancias sin minimizar el sufrimiento. No podemos nosotros hablar de una manera abusiva, prepotente
o como podría ser, hemos escuchado lamentablemente algunos predicadores que cuando están dando un mensaje, pues sí dan consuelo, pero también aplican muchas veces enojo en sus palabras, ¿verdad? Ira muchas veces. Es que ustedes no aprovecharon, y es que ustedes, y empieza como a señalar, a acusar, ¿verdad? Tenemos que respetar el dolor, las circunstancias, sin minimizar el sufrimiento. Tercero, tenemos que tener un fundamento bíblico. Tenemos que saber y conocer lo que dice la palabra de Dios. Recuérdense que nosotros nuestro estudio lo llevamos de la mano, ¿verdad? Tenemos un estudio teológico de las Sagradas Escrituras y tenemos el estudio de la predicación. Entonces, por eso van de la mano, porque tenemos que conocer. No puedo ser yo un predicador sin conocer la palabra de Dios. Entonces, en este momento hay ciertas citas bíblicas que nos van a ayudar en cada necesidad. Por ejemplo, en San Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Podríamos tomar otro ejemplo que no puse aquí, en la crisis, en pobreza, ¿verdad? Donde allá en Mateo 6:33, ¿verdad? Dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a venir por añadidura. Eso anima a la persona a buscar de Dios. Y no a buscar la solución primero, sino buscar de Dios porque a Dios le interesa la salvación de las almas, es lo que a Él le interesa. A Él no le interesa, y pues claro, lo va a hacer porque Él lo hace en su misericordia, pero a Él no le interesa venir a pagar las deudas de alguien que esté endeudado o venir a qué sé yo, no. Lo que Él anda buscando realmente es la salvación, tanto de las familias, tanto de las personas, de las comunidades, etcétera, que se salven, porque al final nos vamos a morir y tenemos que estar preparados para esa salvación. Y ese es el mensaje central realmente, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos a hablar con algunas personas, recordémosles que Dios está llamándolos, ¿verdad? Vengan a mí ustedes que están cansados, ustedes que están dolidos, ustedes que están pasando por esa crisis, ustedes que en este momento no saben qué hacer con su vida, ustedes que están confundidos, ustedes que están agobiados, etcétera, 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 que yo los aliviaré, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, esta cita nos puede servir bastante. También en el Salmo 47:3 habla que el Señor cura a los corazones quebrantados y venda sus heridas. Es bien importante que el que está pasando por dolor, cualquiera de esos temas que tocamos, ya sea la cárcel, enfermedad, ya sea crisis, ya sea pobreza, etcétera, ellos tienen que comprender que el Señor puede sanar sus corazones. Porque aquí solo les puse algunos ejemplos, pero podríamos hablar de otros momentos de dolor. Un divorcio, por ejemplo. ¿Cómo le va a hablar usted a una persona que el esposo dio la vuelta y se fue con otra mujer? O viceversa, ¿no? Porque muchas veces se da también que la esposa abandona al esposo y se va con otro varón. Entonces, ¿cómo hablarle a esa persona que se quedó dolida, a esos hijos? Porque mire, muchas veces en los divorcios se piensa en el bienestar de la pareja, hablo de bienestar entre comillas, de la pareja, pero se olvida que los hijos sufren la mayor parte. Porque, bueno, la pareja rehace su vida si quiere, pero ¿qué va a pasar con los hijos? Papá viviendo con otra persona, mamá viviendo con otra persona. Entonces, este mensaje tiene que ser también para este tipo de situaciones, divorcios, bueno, tantos temas que podríamos realmente tocar, ¿verdad? A mí se me vinieron esos, pero pueden haber más, hermano, pueden haber más situaciones de dolor, ¿verdad? La soledad, una persona que es soltera, que no se ha casado y que puede ser que en algún momento viva soledad. ¿Cómo puedo hablarle a esa persona para que sepa que no está sola, que nunca ha estado sola esa persona, que Dios está con esa persona? Porque aunque tu madre o tu padre te abandonen, mas yo nunca te abandonaré. Entonces,
repito, es muy importante conocer la palabra de Dios. Entonces el Señor nos dice, por ejemplo, en el Salmo 147:3, que Él cura a los corazones quebrantados y venda sus heridas. Pero podemos usar también San Mateo 25:36, donde dice, estuve en la cárcel y me visitasteis. Recuérdese que ese es parte del mensaje que el Señor ha dado. Hay una persona que está presa. Yo siempre que oro por los que están en la cárcel y mis palabras son estas, por los que están en la cárcel que han sido engañados por Satanás. Porque la cárcel está llena de un montón de asesinos, un montón de drogadictos, de delincuentes, pero que ellos realmente no tienen, escúcheme bien, no tienen culpa de lo que están haciendo, sino que hubo algo mayor que los movió a hacer esa situación. Aquí hay mucho que hablar, porque podríamos hablar de los ambientes en que se formaron, de las maldiciones ancestrales, de las herencias intergeneracionales, tanto que hay que hablar. ¿Por qué es que una persona resultó en la cárcel? Puede ser por error, puede ser por un accidente, hay muchos motivos. Lo importante es que sepamos que aún en la cárcel el Señor no abandona a nadie, porque Él mismo lo recuerda, ¿verdad? Estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Qué quiere decir eso? Que el que está en la cárcel es Jesús representado en esa persona. Entonces hay que llevarle palabras de consuelo. Realmente es muy importante comprender esto. Estar en la cárcel es estar preso. Pero si ahí dentro de la cárcel la persona se arrepiente y se reconcilia con el Señor, abre su corazón, le entrega el timón de su vida, etcétera, ahí dentro de la cárcel, se oye increíble, pero ahí mismo puede ser libre, porque la misma palabra dice en San Juan capítulo 8, dice, si el Hijo los hace libres, o sea, si Jesús los hace libres, serán verdaderamente libres, ¿verdad? Entonces hay personas que están dentro de la cárcel, pero que son libres, con condenas eternas, ¿verdad? Hay quienes tienen cadena perpetua, pero se han reconciliado con Dios, le han entregado la vida a Dios y todo, y ahí están viviendo como el pago a la sociedad, pero ya su alma, ya su espíritu, etcétera, ya están libres, porque ya el Señor lo ha tomado, y el día que ellos mueran, esa alma definitivamente se va a la presencia de Dios. Entonces yo creo que es muy importante saber cómo podemos hablarle a las diferentes personas, porque a veces hablar de alguien que anda tatuado, hablar de alguien que está robando, hablar de alguien que está en algún pecado, es un escándalo, pero fíjese que no. Yo mismo soy ejemplo, yo soy testimonio de que Dios tuvo misericordia y me rescató de un mundo ya sin sentido. Imagínense, alcoholismo crónico, drogadicción. Yo iba a beber donde iban ladrones, donde iba toda clase de gente, drogadictos y todo. Pero de ahí el Señor tuvo misericordia y me rescató y hoy me tiene sirviéndole a su reino. Entonces yo creo que alguien que está en la cárcel no es para irle a señalar, irle a acusar, y es que mira, no supiste aprovechar que tus papás, si uno lo conoce, etcétera, sino que es un lugar para, como decíamos al principio, ¿verdad?, para llevar esperanza, misericordia y presencia amorosa de Dios. Podríamos hablar ejemplos de predicación en situaciones especiales. Allá en San Juan, en el capítulo 8, Jesús, por ejemplo, habla en el caso de la mujer adúltera. Al final, recuérdese que le dice, ¿y dónde están los que te acusan? Porque mire, es interesante, ¿verdad? Como en ese tiempo la ley era un machismo, bueno, sigue siendo un machismo en Israel realmente, solo los cristianos creo que son los que han cambiado, pero se supone que para pecar habían dos, ¿verdad? Esta mujer pecadora haber estado con un varón, ¿va? La adúltera, estaba con un adúltero. Mas sin embargo, a la que le presentan a Jesús es a la mujer. Ya están a punto de lapidarla a muerte, ¿verdad? Matarla con piedras, cuando pues
Jesús en su sabiduría dijo que el que estaba libre, el que estuviera libre de pecado, que pues que lance la primera piedra, como quien dice, se siente autorizado porque no hay ni un pecado en él. Y pues, como era de esperarse, desde los más viejos, dice, hasta los más jóvenes empezaron a ir. Pero interesante porque cuando el Señor le pregunta dónde están los que te acusan, la mujer le dice, se han ido. Y Jesús le dice, bueno, yo tampoco te acuso. Y eso es bien importante porque si Jesús no vino a señalar, si no vino a acusar a nadie, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo, mis amados hermanos? Entonces él mismo le dice, yo tampoco te condeno, le dice, vete y no peques más. La única condición era que dejara el pecado. De aquí nace aquella creencia, no creencia, sino aquellas palabras que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Porque Dios amó a esta mujer, pero le dijo, ya no peques más. Entonces aquí vemos la compasión y la misericordia de Jesús con la mujer adúltera. Y es precisamente lo que uno debe de buscar en las personas. Mire, yo como coordinador o pastor, ya se le puede llamar también, aunque ya expliqué que pastor solo el obispo. Yo he tenido cualquier cantidad de ovejas que han caído en algún pecado, mujeres y hombres. Y al principio les da pena acercarse y hablarme y contarme. Pero gracias a Dios, conforme me van conociendo, que es muy importante tener sigilo, todo coordinador debe de tener ese don, el sigilo. Eso lo que tiene un sacerdote cuando confiesa, ¿verdad? Ellos hacen voto de silencio, de sigilo. Entonces, el sigilo acá es muy importante, porque conforme ellos van entendiendo eso, se acercan y me cuentan. Pero fíjese que yo las escucho y realmente pues no les digo, bueno, estuvo bien que lo hicieran, porque mira, no. Yo las escucho orando y viene la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te guió a hacer eso? Y luego arrepiéntete, ¿verdad? Y deja eso. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros comprendamos que Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, cuando tiene esta situación de la mujer adúltera, él lo que aplica es eso, la compasión y la misericordia. Él no fue lo que dijo, mátenla, porque la ley lo dice, no. Usó mucha sabiduría. Cuando dijo, bueno, que el que esté libre, que lance la primera piedra. Y recuérdense que nosotros somos buenos para acusar, pero no para ver nuestros propios errores. Y eso es lo que Jesús aquí nos está dando a entender. San Pablo también desde la cárcel, ahí predicaba, ¿verdad? Dice, en algunas cartas dice, yo preso por la causa de Jesús, escribo a la iglesia de una predicación de esperanza y de fortaleza, a pesar de que él estaba preso. La predicación en funerales, mensajes de vida eterna y consuelo. Es bueno utilizar la cita de Tesalonicenses, donde dice para que no ignoren lo que pasa con los muertos, ¿verdad? Y ahí está todo, porque dice para que no ignoren lo que pasa con los muertos, como algunos que no tienen la fe, o sea, que no conocen a Dios. No es lo mismo ver un funeral de un cristiano, hermano, no es lo mismo. Uno ve en el funeral de un no cristiano, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a los dos. En el funeral de una persona cristiana, hablo de un católico, ¿verdad? Recuérdese que los católicos somos cristianos, ¿verdad? No vayamos a caer en el error de que muchos le preguntan, ¿usted es católico o es cristiano? ¿verdad? Y ellos dicen, soy católico. No, el cristiano es católico. Entonces, cuando uno va al velorio de un cristiano, normalmente ahí se oyen alabanzas, se oye que pasa un predicador y ahí pasa otro predicador. Hay dolor, porque hay dolor, hermano. Yo pude verlo en el caso de mi padre espiritual, el hermano Mariano Serrano, cuando murió su hijo José Ricardo, siendo joven.
él estaba presente ahí, como le digo, predicador, alabanza, pero había momentitos en que él se iba a su oficina, ¿verdad? Y según cuenta mi esposa, él le comentó: hija, no sabes cuánto duele perder un hijo. O sea, hay dolor, hermano, hay dolor, pero en un funeral cristiano hay alabanza, hay predicación, etcétera. Pero vaya usted a un velorio no cristiano, lo primero que va a ver es gente jugando póker, fumando, tomando tragos, bueno, tantas cosas negativas. Pero algo muy impactante, cuando llega el momento del entierro, que es lo más doloroso, se puede decir, cuando hay que desprenderse de ese ser amado, ¿verdad? En el cristiano se ve que llora, pero hay alabanza, se ve aquella, tal vez una paz espiritual, porque hay dolor, y como hay dolor hay lágrimas. Pero, en cambio, en el no cristiano, se ve gritos, se desmaya la gente, alguien se aferra a la caja, no la quiere soltar, y mire, en algunos velorios hasta balazos se han oído, ¿verdad? Porque pasaron algunos disparando. O sea, es una situación que es completamente diferente entre un entierro cristiano y un entierro no cristiano. Entonces nuestra predicación en los funerales tiene que ser un mensaje de vida eterna y de consuelo. Luego, las dinámicas y los recursos del predicador. ¿Qué es lo que puede usar el predicador? El predicador puede hablar como lo hago yo aquí a veces, ¿verdad? Usando testimonios reales y personalizados, ¿verdad? Situaciones que haya tenido en su vida. Lo único que quiero recordarles es que en esta situación no tratemos de sobresalir, ¿verdad? Yo porque oro más, o yo pues no. Tiene que ser testimonios reales y testimonios que realmente animen a la persona. Y personalizados, ¿qué quiere decir eso? No hablar de terceras personas, sino, perdón, hablar de situaciones que uno ha vivido, oraciones comunitarias. Yo recuerdo hace muchos años, yo estaba trabajando de parte de mi empresa, cuando le estaba trabajando a un arquitecto, yo le estaba haciendo un segundo nivel de estructura metálica. Yo recuerdo, fíjese usted que ahí tenían problemas de enfermedad con el papá del arquitecto, y había ciertos horarios que me pedían favor no hacer mucha bulla. Entonces nos poníamos a soldar, a hacer cosas que no hicieran bulla, porque cuando pulíamos, cortábamos o rompíamos algo, se oía. Entonces me pedían favor porque el papá del arquitecto estaba enfermo, estaba grave. Tal vez estuvo 15 días en esa situación. ¿Cuánto tiempo antes? No sé, pero de que yo estuve trabajando así fueron más o menos 15 días. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa cuando un día yo estaba en la mañana trabajando, cuando subió el arquitecto? Y cuando yo lo vi, primero lo fui a saludar, ¿verdad? Porque no lo había visto, y mi intención era enseñarle cómo iba el trabajo. Y cuando yo le dije: ¿qué tal, arquitecto? Buenos días. Mire, fíjese que noté en su rostro una tristeza, noté en su rostro silencio, una situación extraña. Entonces yo me le acerqué, ya con prudencia, no le hablé, solo me le acerqué, y recuerdo sus palabras, donde me dijo: Francisco, mi papá se acaba de ir. Mire, hermano, en ese momento pude sentir el dolor de ese varón. Pude sentir el dolor de que su papá acababa de haber partido, acababa de haber fallecido. Y yo pues yo nunca le había contado a él que era cristiano ni nada, pues porque no me gusta relacionar el trabajo y esto, porque a veces las personas lo ven como fanatismo, ¿verdad? Y ya, bueno, ese es otro tema. Pero
claro, uno debe cuidar su testimonio, ¿verdad? Honrado, puntual, etcétera, no mentiroso y todo eso, pero repito, este es otro tema. Yo me le quedé viendo y le dije, arquitecto, ¿me permite orar por él y por su familia? Y él se me quedó viendo. Y usted puede, pues, Francisco. Yo estaba todo ya cambiado con mi ropa de trabajo. Imagínense, yo no estaba encapuchado y toda la cosa, no. Yo estaba con mi ropa de trabajo, pero era una emergencia. Y lo que nosotros llevamos no es un tacuche lo que necesita, sino quien lo haga, porque nosotros llevamos dentro, usted vio, llevamos dentro ese llamado del Señor para predicar su palabra. Y tacuche o no tacuche, ¿verdad? Claro, después vamos a hablar de la presentación, pero ahorita estoy contándoles la situación en ese momento. Yo tenía mi ropa de trabajo, que pues no estaba uno muy limpio, muy presentable, pero estaba trabajando, mi bata de trabajo y todo, cuando le dije, ¿no quiere que ore por su papá? Le dije, por usted. Y usted puede, pues, Francisco. Me dijo, sí, arquitecto, le dije, yo soy cristiano católico. Ah, sí, me hace el favor, me dijo. Entonces ya bajamos. Estaba toda la familia reunida ahí. Pues se acababa de haber muerto el señor, no lo habían tapado, no había llegado a la funeraria, nada. Y yo recuerdo que empecé a darle unas palabras de consuelo. Les digo yo, no lo recuerden así. Recuérdenlo en lo mejor que él les pudo haber dado cuando corría con ustedes siendo niños, porque ya los hijos, les estoy hablando de un arquitecto como hijo, les estoy hablando que los hijos ya eran señores, ¿verdad? Recuérdenlo cuando él corría con usted, recuérdenlo. Empecé a darles un pequeño mensaje, claro, entre ellos había cristianos y no cristianos, pero en ese momento, repito, en ese momento es bonito hablar de Dios porque todos tienen su corazón abierto y sus oídos abiertos para escuchar. Les di un mensaje, como decimos, ¿verdad? Un mensaje de animándolo, un mensaje pues de amor, etcétera. Y luego les dije, bueno, permítanme, vamos a orar. Entonces oramos a Dios, le entregamos el alma del papá del arquitecto, le dijimos, Señor, gracias por haberlo prestado. Él ya cumplió su misión y hoy pues recíbelo y ten misericordia, ¿verdad? No le tomes en cuenta sus pecados, sino el deseo que él tenía de estar contigo, etcétera, etcétera. Oramos, hice una oración por todos para que Dios les diera fortaleza. Y bueno, con permiso me salí. Y mire, es increíble, pero desde ese día mi relación con el arquitecto cambió. Yo le mandaba, me recuerdo, ya no, por algún motivo ya no, perdí el número de él, ya no lo tuve y no sé dónde vive, pero yo le mandaba a él mensajes bíblicos, le mandaba Power con mensajes, mi relación con él de trabajo y mi relación personal con él cambió como cristiano, ¿verdad? Pero sí, hablando de las oraciones, yo tuve la oportunidad de orar. Otro caso que podemos hablar, aunque pues va y no va en este tema, es que cuando usted visite una casa, hermano, cuando vaya a ver un enfermo, no vaya solo a visitarlo y bueno, ya ahí vamos a estar orando pues para que el Señor lo cure, ¿verdad? No, llame a la familia y dígale, vénganse, vamos a orar. Y ahí todos alrededor de la cama oran por ese enfermo. No impongan manos, porque este es otro tema que podríamos hablarlo después. San Pablo le dice a Timoteo, no imponga las manos a la ligera, no hace que te hagas cómplice de los pecados. Pero eso no quiere decir que tengamos miedo de orar, ¿verdad? Oremos, pidámosle a la familia, etcétera, ya sea un enfermo, repito, ya sea una situación de pobreza, ¿verdad? Llamemos, hermanos, vénganse, oremos. La palabra dice, cuando alzo mis ojos y me pregunto de dónde viene mi auxilio viene de lo alto, hermano. Usted no depende de lo que hay en el banco, no depende, etcétera. O sea, por eso es importante conocer la palabra. Entonces, oramos, hacemos una oración y de esa forma se puede entregar. Luego tenemos aquí rituales simbólicos. Yo quisiera hablar un poquito de esto porque esto muchos lo desconocen.
Se llaman rituales simbólicos o actos de fe. Actos de fe, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí voy a hablar así con hechos reales. Aquí había un hermano que cuando murió su papá, él no pudo despedirse. Él no pudo despedirse y él contaba que a él le dolía mucho eso, ¿verdad? Porque el papá entró en silla de ruedas y solo les salieron a avisar que él ya había fallecido. Entonces él dice, no tuve oportunidad de... Pues un acto de fe es esto, ¿verdad? Entramos a la capilla. Yo le dije, mira, hermano fulano, le dije, mira, yo voy a hacer el papel de tu papá en este momento. Y yo voy a hablar con vos como que fuera tu papá y vos me vas a hablar como que estuvieras hablándole a tu papá. O sea, fue una situación extraña, si usted lo quiere ver así, pero interesante. El hermano entró, oramos, porque eso sí, hay que pedir presencia del Espíritu Santo fuertemente. Oramos y luego los dos así tomados de los hombros, le empecé a hablar y le dije, hijo, perdóname por todo. Y le empecé a hablar como que fuera su papá. Mire qué interesante, porque el hermano empezó a llorar y a decir, papito, te quiero mucho, no me pude despedir de ti. Y empezó, mire, cuenta el hermano que él realmente sintió que estaba hablando con su papá. O sea, Dios en su misericordia, mi hermano, trasciende, ¿verdad? Usted sabe, y hace que todo esto sobrenatural suceda en ese momento, porque es la presencia del Espíritu Santo. Y él pudo hablar y reconciliarse con su papá, y él ahora pues lo cuenta en su testimonio. Él es predicador y él cuenta cómo pudo reconciliarse con su papá. Tenemos por ahí también otro acto de fe. Cuando les voy a contar, había una señora que ella pues ya no podía caminar, andaba con un andador y le costaba y todo. Pero ella tenía mucho odio en su corazón porque un señor le había robado un terreno, pues era grande, ¿verdad? Y todo, y el señor ya se había muerto. Entonces yo le decía, mire, ¿y por qué no perdono? Yo no voy a perdonar a ese fulano, y con palabronas, ¿verdad? Entonces le digo, mire, usted tiene que perdonar, no es para él, es para usted el perdón. Y bueno, fue al retiro que hicimos de vida en el Espíritu, recuerdo, se fue al retiro, regresó y le digo, bueno, ahora le toca ir a perdonar a este señor, le dije. Es que él está enterrado, no sé dónde, pues vamos al cementerio, de veras, me dijo, sí, yo la llevo al cementerio, vamos al cementerio y ahí usted va a orar y le va a pedir perdón a esta persona. Entonces yo me recuerdo que, pero es que está lejos, queda en tal lugar, yo la llevo. Y fuimos con mi esposa, fíjense ustedes, fuimos con mi esposa y entramos al cementerio. Y yo me recuerdo que la señora se paró a lo lejos. Allá, mire, esa tumba es, me dijo, no, usted me la va a ir a enseñar. No, esa es, me dijo, no. Véngase conmigo, usted tiene que llegar a la tumba y ahí en la tumba hablar. No, me dijo, yo no camino, yo no voy a irme. Venga, le dije, y mire, fue una lucha. Le hablaba, la convencía, mire esto y esto, aquí nomás y caminaba otro poco, aquí mire, aquí ya estoy cerca, no, usted tiene que tocar la lápida, y me lo fui llevando hasta que llegó a la tumba. Ya estuvo, no, ahora va a decir, fulano de tal, yo te perdono en el nombre de Cristo Jesús por lo que me hiciste. Y empezó a gritar la señora que no podía, no, en el nombre de Cristo Jesús usted puede, porque ahí estamos hablando ya de demonios que se han apoderado de esa parte de falta de perdón y están ocasionando pues enfermedades psicosomáticas. Entonces empezó a gritar y todo, hasta que de repente lo dijo, fíjese, y dijo, fulano de tal, yo te perdono en el nombre de Cristo Jesús porque me robaste, y porque, claro, le empezó a decir un montón de cosas, pero le dijo, yo te perdono en el nombre de Cristo Jesús. Bien interesante, mi hermano, porque fíjese que cuando regresó esta señora, nosotros no me recuerdo si nos trajeron o qué pasó, pero teníamos que entrar unas sillas. Yo me recuerdo que la señora tiró por allá su andador y a ver, les ayudo, dijo, yo ya estoy libre, y empezó a caminar esta señora.
Otro caso similar tenemos en una vigilia, que Dios tenga en su gloria al hermano, ¿cómo se llamó este hermanito? Que él era, en ese momento era presidente de la Renovación Carismática aquí en Guatemala, Danilo Mejía Pimentel. Estábamos en una vigilia ahí en el gimnasio de la 12 Avenida, zona 5, Teodoro Palacio Flores. Ahí estábamos y llegó el momento de la oración. Y el hermano andaba, mire, dando la vuelta por todo el gimnasio, dando palabras que el Espíritu Santo le iba poniendo. Y de repente le dice, yo estaba en un grupo en oración y había una señora en silla de ruedas. Y el hermano le pasó diciendo, dice el Señor que perdone a su nuera. Y siguió en los siguientes grupos y todo. Y la señora se me quedó viendo y me dijo, mire, ¿qué dijo el Señor ahí? Dice que perdone a su nuera. Mi nuera dijo, sí. ¿No? Y volvió a pasar el hermano Danilo. Y le volvió a decir lo mismo. Dice el Señor que perdone a su nuera. Cuando esta señora oyó eso, le dice, mire hermano, le dijo, pero usted ¿por qué dice que perdone a mi nuera? Si yo con mi nuera me llevo re bien, es más, ella me trajo a esta vigilia, aquí andamos con ella. Cuando el Señor le da discernimiento al hermano Danilo y le hizo esta pregunta, ¿qué pensó cuando se casó con su hijo único? Ay, mire, viera cómo se puso esta mujer. No, dijo, es que era mi hijo, yo a ella no, y empezó a sacarlo. Y el hermano le decía, perdónela en el nombre de Cristo Jesús. Es que no sé qué, perdónela. Y mire, mis hermanos, por eso es muy importante todo esto. Llegó el momento en que la señora esta se puso de pie y dijo, está bien, yo la perdono en el nombre de Cristo Jesús. 12 años, me parece, 12 años estuvo en silla de ruedas esta señora. ¿Y qué era lo que la tenía en la silla de ruedas? Esa falta de perdón. Entonces van a haber rituales simbólicos, van a haber situaciones que se van a tener que hacer en algún momento, inspirados por supuesto por el Espíritu Santo. Cuidámonos mucho de aquellas personas charlatanes, de los chamanes, de los brujos, de los naturistas, del demonio, etcétera, porque también hay personas que pues aprovechan esto para hacer algunas situaciones que no tienen nada que ver con Dios, ¿verdad? Todo eso que van a ir a levantar el alma, no sé quién que mataron allá, y que allá muere mucha gente, porque ahí sé que todo eso no es, eso se conoce como sincretismo, mezcolanza, donde una cosa se pone con otra. Lo que es de Dios es puro, mis hermanos, ¿verdad? Aquí no hay nada parecido. Luego, la música. Podemos usar la música y el silencio como elementos de acompañamiento. Dese cuenta usted que cuando uno va a orar, yo por eso les pongo a ustedes, hoy no lo hice, repito, no pude hacerlo, pero siempre les pongo 45 minutos antes de conectarme, les pongo el Santo Rosario y luego dejo música católica, música, de hecho hoy tenía preparado un video que preparé sobre diferentes autores, ¿verdad? Tanto católicos como no católicos, pero que el mensaje es espiritual. Muy interesante, fíjese, ya no lo pudimos. Pero la próxima semana, primero Dios, si usted puede conectarse antes, porque esta es otra situación. La mayoría yo me estoy los 45 minutos solo, ya los 5 o 10 minutos que falta, ya empiezan a conectarse. Algunos pues, yo no obligo a nadie a estar más de una hora, aparte que sea en la enseñanza, que de hecho ya cumplimos la hora, ¿verdad? Pero ahí vamos a seguir otro poquito. Pero sí, yo creo que es importante la música y el silencio. Tratemos también de practicar el silencio, ¿verdad? Apartémonos, busquemos estar con las personas necesitadas en un lugar a solas, ¿verdad? Poder hablar, que ellos mediten, etcétera, y de esa forma pues se les puede acompañar, se les puede apoyar, se les puede animar. También la iglesia nos ofrece algunos documentos ahí en el magisterio que son relevantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el Evangelii Gaudium, allá en el numeral 270 al 275,
Usted puede leer ahí una misión especial en contextos marginales. Ahí puede encontrar usted todo el material que necesita para hablar de este tema. Luego una Misericordia Vultus, que es un documento del Papa, bula de jubileo de la misericordia, y otro documento que es del dolor, Sacramentum Caritatis, en el numeral 58, ahí nos habla de la predicación debe llevar a la caridad activa, ¿verdad? Misericordia Vultus, esta, repito, habla de dolor, habla de todo eso. Entonces yo creo que es muy importante que nos apoyemos también con estos documentos. Son 3 nada más los que les puse, pero hay otras que son muy fuertes para el sufrimiento, para el dolor, y que usted puede pues investigarlas. Tenemos una tarea sugerida. Pues gracias a los que están enviando sus tareas, es importante para crecimiento personal. El título de esta tarea es El Dios cercano en la prueba. El Dios cercano en la prueba. Ese es el título que va a llevar, y como les he dicho siempre, al final, si quiere, pues haga una, una captura de pantalla, ¿no, verdad? Entonces ahí puede usted... Ok, ahí puede usted ver esto, el Dios cercano en la prueba. La introducción, reconocer el sufrimiento real. Esa es la forma en que van a introducirse en el tema. Hablar sobre el sufrimiento real, reconocerlo. En el desarrollo vamos a hablar sobre que Dios está con nosotros en la prueba. Yo le sugerí 43.2 de Isaías. Puede usar otras citas si usted cree que hay alguna vez que pueda acompañarle en este tema. En este desarrollo, Dios está con nosotros en la prueba. No estamos solos. En la aplicación, pues una invitación a la esperanza activa y confianza en Dios. Invitemos a las personas, ¿verdad? Una invitación. Esta prédica usted la hace como que la va a ir a dar a algún lado. Recuérdese que esa es la idea, que usted vaya preparando sus temas y me lo manda. Si no la hace, no se preocupe, realmente la que pierde o el que pierde es usted mismo, pero no va a crecer en ese sentido. Pues está estudiando para predicador, pero posiblemente no va a poder hacerlo si no aplica todo esto. Entonces la invitación a la esperanza activa y confianza en Dios. Y en la conclusión, pues concluyamos con el consuelo y la palabra sanadora como misión del predicador. Tómele ahí captura de pantalla para que pues le quede más ahí a la mano. El título, El Dios cercano en la prueba. Dios nunca va a estar lejos de nosotros en la prueba. El enemigo sí te puede meter en la cabeza que Dios te abandonó, pero no, Él nunca nos abandonó. En la introducción, reconocer el sufrimiento real. En el desarrollo, Dios está con nosotros en la prueba. Isaías 43.2. En la aplicación, invitación a la esperanza activa. Esa esperanza debe estar activa en nosotros. Eso es lo que buscamos acá. Y confiar en Dios. Recuérdese que nuestra confianza en Dios debe ser ciega. ¿Qué quiere decir eso? No busquemos ver para creer como Santo Tomás. No, creamos aunque no veamos. Y en la conclusión, el consuelo y la palabra sanadora como misión del predicador. Muy bien. Y como resumen final, para refrescar un poquito el total, vimos que la predicación en situaciones especiales requiere un corazón sensible y un mensaje de esperanza. Vimos también de que debe ser acompañante, no juez ni letrista, sino acompañar en el dolor, en la necesidad. Jesús es nuestro modelo supremo de cercanía y misericordia en el dolor humano. Y el predicador entonces es instrumento de Dios para llevar luz en la oscuridad. Muy bien. Voy a darles unos minutitos si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Algún comentario? O si todo está claro. Recuerde levantar la manita ahí para que podamos darle la palabra.
yo creo que está bastante clara la enseñanza de hoy, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, luz en las tinieblas, consuelo de los afligidos, modela mis palabras para que sean bálsamo para los heridos, esperanza para los desesperados y fuerza para los cansados. Que nunca pierda la ternura ni la paciencia, y que mi predicación sea reflejo de tu amor infinito por toda la humanidad. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos hasta el próximo lunes, si Dios lo permite. Bendiciones, hermano.